chicos, espero que estén súper bien. Vamos a comenzar. Primero, a ver, me está comentando, digamos, nada más una persona, Mario, que quisiera que moviera el examen del viernes al lunes. La pregunta es si qué onda con los demás. ¿Preferirían que el examen que está programado para este viernes sea el lunes? ¿O prefieren que sea el viernes? O sea, como está ahorita puesto. ¿Sí? Yo honestamente no me dan demasiadas ganas de moverlo, pero tampoco me preocupa mucho si lo muevo. ¿Sí? Entonces, digamos, ya van 2 personas. Déjame ver cómo puedo hacer una encuesta aquí, que no lo sé. Solamente lo he hecho una vez. Aquí, crear una encuesta. ¿Cuándo hacemos el examen? ¿Sí? El examen 3. Y una opción es este viernes, como estaba programado. ¿Sí? Y la otra opción es el lunes. ¿Ok? Y guardar. Creo que con eso ya se debe... No sé si ya con eso ya sin publicar dice. Activar encuesta. Arriba. Sí, no sé si ya con eso salga por acá. Sería bueno, creo que ya a partir de ese momento ya le sale, ya, acá en el celular ya salió la opción. ¿Sí? Entonces sigamos. Si quieren que la mueva, lo puedo mover. Pero en todo caso, vamos a aprovechar esa encuestita para ver qué sale. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Ok, ya aprendí a hacer encuestas en esta interfaz. Pero bueno, mientras continuamos, ¿va? Entonces, estábamos haciendo un problema que todavía no terminamos, que era este. ¿Sí? A mí ya me salió estoy en el celular. Igual y si recargas esa página tal vez te aparezca. ¿Sí? O al menos en el celular a mí ya me aparece. Muy bien. Entonces vamos a... Además yo ya sabría qué hubieras votado tú, creo. Pero, no, bueno, sospecho, pero no estoy completamente seguro. Vamos a terminar el problemita que estábamos haciendo. ¿Sí? Entonces, les voy a pasar el ID. Vamos a pegar el código que llevábamos y vamos a rápidamente repasar en qué nos habíamos quedado. ¿Sí? Entonces, el código que tenemos por acá, ¿sí? Que lo acabo de pegar. Esta cosa va a ser C++, habilitar con el remoto, no. Entonces, estamos así. ¿Sí? ¿Qué era lo que habíamos hecho? Lo que habíamos hecho, creo que de hecho todavía tengo acá por acá las imágenes. Déjenme abrir las que convengan. ¿Sí? Estábamos atacando este problema de subsecuencia común más larga. ¿Sí? Espero que se acuerden ya con la imagen esta, yo creo que seguro se acuerdan. Habíamos dicho que teníamos una recurrencia que lo que hacía era que un monito caminaba por una cadena, otro monito caminaba por la otra cadena. ¿Sí? Si alguna de las 2 cadenas se acabó, entonces ya no podemos hacer ninguna coincidencia adicional. Si hay una coincidencia ahí, entonces avanzamos a ambos monitos, pero tomamos en cuenta que encontremos una coincidencia. Y en caso de que no estemos viendo la misma letra en cada cadena, avanzamos a un monito o avanzamos al otro monito. ¿Sí? Y entonces resulta que la llamada original que nos interesa es f de 00, pero resulta también que este problema tiene trabajo repetido, por lo cual se presta para aplicar ya sea recursión con memorización o programación dinámica. ¿Sí? Lo íbamos a hacer con programación dinámica y entonces lo que ocurría era que dependiendo de si estoy viendo una coincidencia o no, es lo que es la recurrencia. ¿Sí? Por ejemplo, ahí estoy viendo una no coincidencia entre D y E. Y entonces la recurrencia lo que me dice es que tengo que avanzar un monito o avanzar al otro monito. Mientras que aquí estoy viendo una coincidencia y la recurrencia me dice que entonces tengo que avanzar en diagonal, porque avanzan ambos monitos. ¿Ok? Entonces, otra cosa que ya teníamos hecho por acá, ¿sí? Era, bueno, este puede ser un buen ejemplo, pero eso ahorita no interesa. Y una cosa que habíamos hecho a mano, ¿sí? Era resolver, por ejemplo, dada la cadena ABC y dada la cadena BCA, habíamos calculado a mano la tabla dinámica. Sí, de hecho, una cosa que habíamos dicho también, déjame aprovechar acá, es que un posible orden para calcular la tabla dinámica era de abajo para arriba y de derecha a izquierda.
De modo de que cuando yo necesitaba, por ejemplo, aquí calcular la bolita azul, la dependencia ya está cubierta, ¿sí? Y por ejemplo, cuando yo necesito calcular la bolita verde, la dependencia de abajo ya está cubierta y la dependencia de la derecha también está cubierta. Espero que se acuerden, ¿sí? Y entonces, casi la última cosa que hicimos la vez pasada fue hacer el cálculo, llenar la tabla dinámica para esta cadena y esta cadena, ¿sí? A manita, ¿va? Y entonces lo que salió era que, acuérdense que es lo que había salido. Este era caso base, caso base, caso base, caso base, porque esta cadena ya se acabó, ¿sí? Entonces siempre que una cadena se acabe, todo es caso base. La otra cadena que se acaba también es caso base. O sea, esa bola de ceros que ahorita están tachadas vienen de casos base, ¿sí? Entonces, caso base, caso base, caso base, caso base. La de acá también es caso base y la de acá no es caso base, ¿sí? Pero como entre la C y la A no hay coincidencia, ¿sí? La recurrencia me dice que tengo que tomar el máximo de abajo y el máximo de la derecha y ponerlo aquí. Y como abajo estoy viendo el 0 y a la derecha estoy viendo el 0, pues entonces en esta parte pongo 0, ¿sí? Ahora, en esta celda, en la de acá, resulta que sí hay coincidencia entre C y C, ¿sí? Y entonces la recurrencia me dice que tengo que tomar el de la diagonal, pero sumarle 1 y poner eso aquí, ¿no? Y entonces terminamos por llenar esta tabla a mano, ¿sí? Pero una parte del problema era, ¿sí? Que por alguna razón, si ninguna cadena es muy grande, o sea, las dos son chiquitas, no nada más bastaba imprimir la longitud, el tamaño de la subsecuencia común más larga, sino que también teníamos que decir cómo estaba formada esa subsecuencia común más larga, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, nosotros con la tabla dinámica sabemos que en 0, 0, porque acuérdense que la llamada inicial que nosotros hubiéramos hecho era f de 0, 0, ¿sí? Es decir, el monito de una cadena puede ver toda y el monito de la otra cadena también puede ver toda. Eso lo que significa es que en la tabla de memoria, en la posición 0, 0, está el tamaño de la subsecuencia común más larga. El tamaño, ¿sí? Y por ejemplo, si tenemos la cadena BCA y abajo tenemos la cadena ABC, ¿sí? Entonces es bastante obvio ver que la mejor subsecuencia, o sea, la más larga, en este caso tiene esa coincidencia y esa coincidencia, ¿sí? Sacrificamos la A con tal de hacer las otras dos. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, como ya sabemos que el tamaño de la subsecuencia común más grande es 2, ese 2 está guardado ahí, ¿sí? Pero lo que habíamos dicho era que cuando las cadenas son chiquitas, no nada más basta imprimir el dichoso 2. También hay que imprimir qué hago coincidir con qué, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Déjenme hacerlo un poquito más grande. Acá, ¿sí? Y digamos, la primera cadena la voy a manejar como si fuera... Déjenme borrar esa cosa. Yo voy a manejar la cadena A como si fuera esta y voy a manejar la cadena B como si fuera esta, ¿sí? Y entonces lo que estoy diciendo es que las coincidencias que voy a hacer es B con B y C con C, ¿sí? Esto lo que significa es que voy a hacer coincidir el carácter de la posición 1 de la primera cadena contra el carácter de la posición 0 de la segunda cadena. Y voy a hacer coincidir el carácter de la posición 2 de la primera cadena contra el carácter de la posición 1 de la segunda cadena, ¿sí? Y una cosa que había platicado la vez pasada, ¿sí? Es que estas coincidencias yo las puedo reconstruir a partir de navegar la tabla dinámica. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Ya lo explicamos, pero lo voy a explicar brevemente. La idea es que se paren en 0, 0, ¿sí? La idea es que se paren en 0, 0. Y ya que están parados en 0, 0, checan si hay alguna coincidencia en 0, 0, ¿sí? Y resulta que no hay coincidencia en 0, 0, ¿ok? Y entonces acuérdense que cuando no había coincidencia, la recurrencia decía, pues entonces voy a tomar el de acá, voy a tomar el de acá y voy a guardar el máximo ahí, ¿ok? Y entonces en este caso lo que quiere decir es que la recurrencia, para calcular este dichoso 2, lo que hizo fue tomar el de la derecha, tomar el de abajo, ver cuál es el máximo y el máximo guardarlo aquí, ¿ok? Y en todo caso, como yo tomé este y ganó el de abajo, eso lo que quiere decir es que si yo quiero reconstruir la solución óptima, me tengo que ir hacia abajo,
Y ahora llego aquí, ¿va? Estando aquí, sí hay coincidencia, ¿sí? Y entonces habíamos dicho que cuando sí hay coincidencia nos tenemos que ir en diagonal, ¿va? Y entonces en la tabla dinámica, como veo que sí hay coincidencia, pues me voy en diagonal, ¿ok? Ahora, estando aquí, veo, y esa es una de las que imprimo, ¿sí? Es decir, estando acá, una de las que imprimo es que la coincidencia se hizo por el carácter 1 de la primera cadena y el carácter 0 de la otra cadena. Esa coincidencia es la que imprimo, la que está acá, ¿ok? Y entonces, como si hubo coincidencia, la imprimo, pero además bajo en diagonal, ¿ok? Y entonces llego aquí, checo si hay coincidencia, y resulta que también hay coincidencia. Y la recurrencia la imprimo, o sea, hay una coincidencia en el carácter 2 de una cadena y el carácter 1 de la otra, que es la de acá, y bajo en diagonal, ¿ok? Y bajo en diagonal. Cuando llego al caso, al que hubiera sido el caso base, que es que una cadena se acaba o la otra cadena se acaba, es que ya terminé, ¿sí? Y lo único que faltaba entonces era implementar la reconstrucción de la solución que nos están pidiendo usando programación dinámica y recurriendo a la tabla de búsqueda. Bueno, la tabla dinámica, ¿ok? Y entonces lo que tenemos acá en el código es que ya teníamos esta parte, ya tenemos la recurrencia, ya habíamos apartado memoria para las cadenas, leemos las cadenas, calculamos el tamaño, ¿sí? Y noten una cosa, que nos dicen, nuestro algoritmo, el tamaño de la matriz que vamos a usar para la memorización es el tamaño de la cadena, de la primera cadena más 1 por el tamaño de la segunda cadena más 1. Y un gran problema es que este problema nos dan un máximo de la cadena de 45,000, ¿sí? Y 45,000 por 45,000 es una barbaridad de memoria. Pero entonces, como sí nos impiden reconstruir la solución cuando las cadenas son chiquitas, entonces lo primero que se nos viene a la mente es pues primero meter un if, ¿no? Si las dos cadenas son chiquitas, entonces sí puedo aplicar la idea que yo tenía en la mente, ¿sí? Que es apartar mi matriz gigante del tamaño de la cadena más 1 por el tamaño de la cadena más 1. Luego, aventar programación dinámica. Acuérdense que esta cosa es la recurrencia y lo único que estoy haciendo es envolverla en un par de ciclos que visitan la cadena, que llenan la tabla de abajo para arriba y de derecha a izquierda, ¿sí? Es lo único que hice. Y que, terminando programación dinámica, yo ya sé que el tamaño de la subsecuencia común más larga está en 0, 0. ¿Ok? Pero justamente lo que falta implementar es cómo reconstruyó la solución. ¿Va? Y entonces vamos a hacer exactamente lo que les dije. Vamos a usar la tabla dinámica para reconstruir, bueno, aquí puse concordancias, coincidencias, se escucha mejor, ¿sí? Usar la tabla dinámica para reconstruir las coincidencias de la solución óptima. Y entonces voy a empezar en donde les dije, voy a tener I es igual a 0 y J igual a 0, ¿ok? Es decir, lo que estoy haciendo acá es que me estoy parando en la de aquí, ¿ok? ¿Cuándo llego al caso base? Llego al caso base cuando una cadena se acaba o cuando la otra cadena se acaba, ¿sí? Esto lo que quiere decir es que yo puedo hacer esta cosa. Mientras I sea menor que TA y J sea menor que TB, o sea, todavía no me ha acabado ninguna de las dos, ¿sí? Entonces, mientras todavía no me acabe ninguna de las dos, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es preguntar si donde estoy parado hay una coincidencia o no, ¿sí? Por ejemplo, ahí donde estoy parado ahorita no hay coincidencia porque estoy viendo la A contra la B, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando llegue acá abajo, ¿sí? Cuando llegue acá abajo, ahí sí va a haber una coincidencia, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a preguntar es el caso de la coincidencia porque es el más sencillo. Y lo que estoy viendo en la posición I de A es igual a lo que estoy viendo en la posición B en la posición J de B, ¿sí? Entonces, justamente ese valor de I de J es una de las que tengo que hacer bueno, de las que tengo que imprimir, ¿sí? Justamente acabo de encontrar una coincidencia de las que tengo que imprimir, pero además me tengo que ir en diagonal, es decir, avanzo I, avanzo J, ¿sí? Avanzo I, avanzo J. Noten que de hecho la recurrencia lo que dice es justamente que cuando encuentro una coincidencia tengo que avanzar a I más 1 y tengo que avanzar a J más 1, ¿sí? Nada más que como aquí lo estoy diciendo de forma iterativa, pues avanzo y avanzo, ¿ok?
Y bueno, y si no fue una coincidencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacía la recurrencia? Una vez más, lo que hacía la recurrencia era checar el de la derecha y checar el de abajo, ¿sí? Poner a pelear a ver cuál es el máximo, y ese es el resultado de la celda en donde estoy, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo lo que puedo hacer aquí es preguntar, ¿sí? Digamos, aquí lo puedo hacer un if else, pero voy a poner el if else dentro de ese else, ¿sí? Entonces, una cosa que puedo preguntar aquí es if memoria de IJ, ¿sí? Coincide con memoria de I más 1J, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que en este caso, cuando no hay una coincidencia, por ejemplo, como acá, o sea, estoy viendo la A, estoy viendo la B y estoy aquí. Una vez más, yo les dije que este 2 es porque se produjo como el máximo de alguno de los dos, ¿no? Este 2 viene del máximo de acá o del máximo de acá. ¿Ok? Entonces noten en particular que el 2 es igual a o al de la derecha o al de abajo. ¿Sí? Uno de los dos tiene que ser 2 porque el 2 llegó de algún lado. ¿Ok? Y entonces lo único que digo acá es, a ver, si de pura casualidad el número que estoy viendo es igual al de la derecha, de hecho el de la derecha es el de acá, ¿no? Si el valor que estoy viendo es igual al de la derecha, entonces me voy a la derecha, porque eso quiere decir que el máximo está por allá, ¿sí? Y si no, pues me voy abajo. ¿Ok? Entonces, repito, cuando no hay una coincidencia, el valor que están viendo o viene de la derecha o viene de abajo. Y lo único que hay que hacer es seguir el caminito, ¿sí? En este dibujito, de hecho, viene de abajo. ¿Ok? Entonces, cuando yo pregunto, oye, el valor que estoy viendo ahorita viene de la derecha, me va a decir no. Ah, entonces viene de abajo, ¿sí? O es Juana o es Chan. Si no viene de la derecha, viene de abajo. ¿Ok? Y ya terminamos con la reconstrucción de la solución, ¿sí? Esto es lo único que... Esto basta. Y entonces, por ejemplo, todavía no hemos terminado el problema. ¿Sí? Este problema es un problema un poquito... Déjenme nada más checar una cosa. ¿Ok? Este problemita es un poquito más complicado todavía que esto, pero en particular la reconstrucción de la solución, esto es suficiente, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer es intentar ver... Aquí lo hicimos a mano, ¿sí? Aquí lo hicimos a mano. El de gatito loco con melón contra perrito suavecito. Vamos a ver si de pura casualidad el que hicimos a mano, que esperemos que esté bien, coincide con lo que el programa dice, ¿sí? En este caso sí vamos a entrar al if porque ambas cadenitas son chiquitas, ¿sí? Y entonces vamos a poner aquí como que nuestra prueba, ¿no? Gatito loco con melón contra... ¿qué era? ¿Perrito suavecito? Perrito suavecito. ¿Ok? Y entonces compilar, ejecutar, vamos a ver si compila. Ah, bueno, aquí falta un salto de línea, ¿no? Porque este obviamente no es 53. Este es un 5 del tamaño de la subsecuencia común más grande y luego un salto de línea. Entonces déjame ponerlo de una vez. Me faltó por acá. ¿Sí? Y entonces compilar, ejecutar. Y entonces dice, la subsecuencia común más grande es de tamaño 5 y las coincidencias que tienes que hacer son 3, 4, 4, 5, 5, 6, 8, 12, 9, 15. Vamos a ver si de pura casualidad fue lo que habíamos dicho por acá. ¿Sí? Bueno, aquí me faltó copiar el 5. Y fíjense que sí. ¿Sí? Justamente son exactamente... Bueno, aquí hay una pequeña diferencia en acá. Aparentemente hay más de una solución, ¿sí? Porque fíjese que dice 5, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 y luego hay un cambio ahí. Por ejemplo, lo que está imprimiendo esta cosa, ¿sí? Lo que está imprimiendo esta cosa dice 8, que es esta, con esta. 8, 12, ¿sí? Y dice 9, 15. 9 con 15. Fíjense que esta también es de tamaño 5. ¿Ok? O sea, esta la habíamos calculado a mano. ¿Sí? Esta la habíamos calculado a mano, pero simplemente porque lo que habíamos hecho era esa solución. ¿Sí? Y al menos yo no me había dado cuenta de que había otra solución. Y la otra solución, que es la que está calculando el programa, es esta. ¿Sí? Lo cual también está bien. ¿Sí? También está bien. ¿Ok? Muy bien.
Y entonces si mandamos este programita omega op, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar algún porcentaje parcial. De hecho lo voy a mandar. ¿Sí? Déjame poner aquí el comentario de qué problema es. Nos va a dar un porcentaje parcial, pero no nos va a dar el 100%. ¿Sí? Y la razón debería ser muy simple, porque, una vez más, ¿sí? Las cadenas pueden ser muy grandes, hasta de 45,000. ¿Sí? Siempre nos piden imprimir la longitud de la subsecuencia común más larga. Y cuando las cadenas son chiquitas, además nos piden imprimir una solución. De hecho, aquí afortunadamente nos dicen que si hay más de una respuesta, se puede imprimir la que sea. ¿Va? Pero nuestro programita hasta el momento solamente hace algo cuando las cadenas son chiquitas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si mandamos este código, tendrá bien los casos donde las cadenas son chiquitas y tendrá mal los casos donde hay alguna cadena grande. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué es lo que sale. ¿Sí? Seguramente no va a salir 100% ni de casualidad. Dice respuesta parcialmente aceptada, 40%. ¿Sí? Y entonces hay un caso que da bien, otro caso que da bien, otro caso que da bien, otro caso que da bien. O sea, los 4 primeros casos están bien. Y luego va a decir mal. ¿Sí? Seguramente estos casos de abajo son cuando las cadenas son grandes. ¿Sí? Y cuando las cadenas son grandes, pues no estoy haciendo nada. ¿Sí? Absolutamente nada. ¿Ok? El detalle aquí es el siguiente. ¿Sí? Cuando las cadenas son grandes, no me piden imprimir qué coincidencias hacer. ¿Sí? Déjame aquí, voy a borrar eso. Digamos, esa es una posible... déjame volver a poner esto. Cuando las cadenas son chicas, me piden imprimir el tamaño de la subsecuencia, pero aparte una posible solución de coincidencias. ¿Sí? Cuando las cadenas son grandes, solamente me piden imprimir el tamaño de la subsecuencia. ¿Sí? Únicamente el tamaño de la subsecuencia. ¿Va? ¿Cuál es el verdadero problema cuando las cadenas son grandes? El verdadero problema cuando las cadenas son grandes es que la única forma que conocemos hasta el momento de resolver el problema es declarando una matriz del tamaño de la primera cadena más 1 por el tamaño de la segunda cadena más 1. ¿Sí? Y resulta que ya habíamos visto que cuando las cadenas, imagínense que las dos son de 45,000. Cuando las cadenas son de 45,000 cada una, pues 45,000 más 1 por 45,000 más 1 son gigas y gigas de memoria y solamente me dan 32. ¿Sí? Y entonces la pregunta aquí es, ¿cómo puedo resolver el problema? ¿Sí? ¿Cómo puedo resolver el problema si no puedo usar una matriz porque ocupa tanta memoria? ¿Sí? Entonces, aquí viene lo importante. ¿Sí? Aquí viene lo importante. Déjame cerrar esta cosa ya. Y esta cosa ya también... Sí, ya también la voy a cerrar. ¿Sí? ¿Cómo puedo...? Voy a hacer una copia de esa cosa. Digamos, técnicamente nada más me interesa la matriz. ¿Sí? Imagínense que yo tengo que llenar la tabla dinámica. Y digamos, ahorita voy a poner todo en blanco, ¿no? Como que no he llenado nada. Digamos, esos ceros también me los voy a llevar. Así que no sé para qué les estoy quitando el relleno amarillo. Quiero quitar todo. Y también quiero quitar lo de acá y todo eso. ¿Sí? Ok. Déjame quitar aquí eso. Muy bien. ¿Cómo puedo calcular la respuesta del tamaño de la subsecuencia sin usar una matriz? ¿Sí? Fíjense que el tamaño de la subsecuencia se supone que yo la voy a guardar acá, ¿no? En 0, 0. ¿Sí? Es decir, puedo usar todo lo de la primera cadena y puedo usar todo lo de la segunda cadena. O sea, la respuesta que es la que yo quiero imprimir va a estar aquí. ¿Ok? En esta. Ahora, ¿qué es lo que hace nuestro algoritmo? Lo que hace nuestro algoritmo es llena la matriz de abajo hacia arriba. De hecho, déjenme aquí, voy a tener que sellar algunas cositas de acá, ¿sí? Porque voy a usar la cubetita para rellenar unas celdas. Y ya ven que si la cubetita, bueno, si esta cosa no está bien sellada, la cubetita se lleva todo de corbata. Creo que ya.
Ah, no, la de acá abajo falta. Ok, creo que ya. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el algoritmo? Lo que hace el algoritmo es que primero calcula esta fila, ¿no? En este orden. Luego calcula esta fila. Luego calcula esta fila. ¿Sí? Y se la lleva así. Yo en realidad, ¿qué valor quiero? El que les dije hace ratito. Ahí tengo que sellar. El que, ahorita lo sello. El que les dije hace ratito. ¿Sí? Yo, el valor que me interesa calcular es el de acá. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí le voy a tener que dar de deshacer. Ni modo. Quiero que noten una cosa. ¿Sí? Y ahorita me voy a regresar al dibujito de hace rato donde todavía tenía estas mugritas, las flechitas que me dicen de qué dependo. Ok. Déjenme nada más sellar la de acá. ¿Sí? Noten que tengo dos tipos de dependencias. ¿Sí? Cuando no hay coincidencia, dependo de la derecha y dependo de abajo. Cuando sí hay coincidencia, dependo de la de abajo a la derecha. ¿Sí? O sea, en términos generales, yo podría como que generalizar esa cosa en que a veces dependo de la de acá y la de acá, y a veces dependo de la de acá, ¿no? Entonces, podríamos generalizar que como que dependo de esos tres, siempre. ¿Sí? Muy bien. Ahora, observen esto. Imagínense que calculan la fila de abajo. ¿Sí? Y la calculan fácilmente porque además es un queso base. Ahora, cuando quieren calcular la siguiente fila, ¿sí? Cuando quieren calcular la fila verde, necesitan de la amarilla, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí tal vez necesitan la de acá y la de acá, ¿sí? Acá tal vez necesiten la de acá, pero noten que la fila verde necesita de la fila amarilla. Muy bien. Pregunta. Imagínense que ahorita están calculando la siguiente fila. Pregunta, ¿de quién depende la fila azul? La fila azul, ¿sí? Depende potencialmente de sí misma y depende de la verde, pero la fila azul ya no depende de la amarilla. ¿Sí? Noten que la dependencia, ¿sí? La dependencia está restringida a tal vez la de la derecha de mi propia fila y tal vez la que está inmediatamente abajo de mi columna o tal vez la que está en diagonal. Pero noten que cuando yo quiero calcular la fila azul, yo ya no necesito la amarilla. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando calculo la fila rosa? La fila rosa, ¿de quién depende? La fila rosa depende del azul. Ya no necesito ni la amarilla ni la verde. ¿Sí? En términos generales, ¿sí? Imagínense que voy a dibujar aquí las filas que ya no me interesan. ¿Sí? Las filas que ya no me interesan las voy a dejar en azul. ¿Sí? La fila que tal vez me interese la voy a dejar en amarillo. ¿Sí? Y la fila que estoy calculando la voy a poner en verde. ¿Sí? Entonces, cuando calculo la fila verde, necesito la amarilla, pero las azules ya no me importan. ¿Va? Ahora, cuando termino de calcular la fila verde, ahora resulta que la que ahorita era la amarilla ya no me interesa. ¿Sí? O sea, ya no me interesa. Y que la verde se vuelve una fila que yo voy a necesitar para calcular la siguiente de arriba. ¿Sí? Entonces, noten una vez más cómo cuando yo quiero calcular la fila verde, la amarilla la necesito, pero las azules ya no las necesito. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, cuando termino finalmente de calcular la fila verde, ¿sí? Déjame aquí, voy a hacer un pequeño truquito para simplificar la cosa. Cuando finalmente calculo la fila verde, ahora la fila amarilla ya no me interesa, ahora la fila verde se vuelve una dependencia que yo necesito. Que yo necesito para calcular ahora la fila de acá arriba. ¿Sí? En términos generales, yo para calcular una fila, la fila en la que esté, únicamente dependo de la fila de abajo.
Todas las demás que ya estaban ya no me interesan, ¿sí? Porque ya mi dependencia únicamente puede ser o para acá y para acá, o mi dependencia únicamente puede ser para acá, pero las azules ya no me interesan. ¿Ok? Eso lo que significa, ¿sí? Eso lo que significa es que si lo único que quiero calcular es cuánto va a quedar guardado acá, ¿sí? Si lo único que necesito calcular es cuánto va a quedar guardado acá, en realidad nos bastan 2 filas de la matriz. ¿Sí? La fila que estoy calculando, obviamente, o sea, la necesito porque la estoy calculando. Digo, la necesito en memoria. Obviamente no sé qué valor va a tener porque apenas la estoy calculando. Pero necesito, en realidad nos basta, digamos, voy a poner aquí, nos basta memoria para 2 filas de la matriz. ¿Sí? La fila que estoy calculando, y entonces ya es bastante obvio que obviamente necesito memoria para lo que estoy calculando, y necesito la fila de la que dependo que está abajo, ¿sí? Y técnicamente esta es la única fila de la que dependo, ¿sí? Que está abajo. ¿Ok? Entonces, si únicamente necesitan el valor de esta cosa, bastan 2 filas para resolver el problema y no necesitan una matriz. ¿Sí? Lo que estoy intentando dibujar acá, ¿sí? Lo que estoy intentando dibujar acá es lo siguiente. Imagínense que tienen esta fila que es la que están calculando. ¿Sí? Y voy a usar el verde para denotar la fila que estoy calculando. Entonces, esta la calculan y ya la tienen. Vale. Ahora, esta fila que acaban de calcular, ¿sí? Esta fila que acaban de calcular, déjenmelo escondo por allá. Esta fila que acaba de calcular, ahora es una dependencia para poder calcular la siguiente fila. ¿Sí? Algo así. ¿Ok? La idea es hacer algo así. Ahora cuando yo quiero calcular la fila 4 dependo de la 5. Ahora cuando yo quiero calcular la fila 3 dependo de la 4. Ahora cuando quiero calcular la fila 2 dependo de la 3. Ahora cuando quiero calcular la fila 1 dependo de la 2. Ahora cuando quiero calcular la fila 0 depende de la 1. Cuando terminen el resultado está ahí. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Espero que esa última parte se haya entendido porque justamente es la parte crucial de la cosa. ¿Sí? De hecho, déjame hacerla como que la simulación una vez más. Calculo la de hasta abajo y luego cuando quiero calcular la 5 depende de la de abajo, la 4 depende de la 5, la 3 depende de la 4, la 2 depende de la 3, la 1 depende de la 2, la 0 depende de la 1. Finalmente, este es el valor que me interesa. ¿Sí? Ahora el detalle es cómo podemos implementar eso. ¿Sí? Hay una forma muy sencilla. Digamos, vamos a tener aquí, ese if lo vamos a dejar, ¿no? If las cadenas son chiquitas, entonces hago todo este merequetengue. Else, ¿qué voy a hacer en else? ¿Sí? Lo que voy a comenzar haciendo es copiando este cacho de código. ¿Sí? Obviamente no lo puedo dejar así porque cuando las cadenas son grandes no puedo hacer esto. ¿Sí? Obviamente no puedo hacer eso. Pero antes de hacer modificaciones, ¿sí? Y no sé por qué acá tienen un espacio volando. ¿Sí? Antes de hacer modificaciones, miren lo que voy a hacer. Voy a checar mi código de aquí. ¿Sí? Pregunta. Cuando yo estoy haciendo esto, ¿cuál es la fila que se supone que estoy calculando y cuál es la fila que se supone que ya calculé y es la de abajo? Esta cosa es muy sencilla, ¿no? Se supone que la fila que estoy calculando es la fila I, ¿sí? Y el propio código lo dice. Ahorita estoy calculando la fila I. Alguna columna, ¿sí? Pero estoy calculando la fila I. Aquí estoy calculando la fila I. Y necesito la fila de abajo. Aquí estoy calculando la fila I y necesito mi propia fila y también necesito la fila de abajo. ¿Ok?
Y entonces miren lo primero que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer aquí es decir, en lugar de, como ya no voy a tener una matriz de tanto por tanto, miren el trucazo que me voy a aventar. Voy a suponer que tengo alguna variable que me dice actual, ¿sí? Que habla de la fila que estoy calculando ahorita, ¿sí? Y entonces voy a hablar aquí de actual de j es igual a tanto, actual de j es igual a tanto, actual de j es igual a tanto. Noten que aquí hablo de mi propia fila, entonces esta cosa la reemplazo por actual de lo que sea, ¿sí? Y ahora noten que esta se supone que hablaba de la fila de abajo que ya está calculada. Esta la voy a llamar previa, ¿sí? O sea, la que ya está calculada, que además es la de abajo. ¿Ok? Y entonces lo que ahorita he logrado es que estoy como que identificando con una variable especial la fila que estoy calculando ahorita y la fila que ya estaba calculada. ¿Ok? Y ahora el detalle es, bueno, ¿y qué es actual y qué es previa? Ahí viene el trucazo. ¿Sí? Ahí viene el trucazo. Yo, en realidad, por el dibujo que les hice aquí, no necesito una matriz del tamaño de la cadena más 1 por el tamaño de la cadena más 1. En realidad, nada más necesito una matriz de 2 por el tamaño de la otra cadena. ¿Sí? De 2 por el tamaño de la otra cadena. Y entonces aquí pongo 2 por el tamaño de la otra cadena. Y ahora lo que voy a hacer aquí es esto. ¿Sí? Voy a declarar un apuntador que yo voy a llamar actual, que va a apuntar al inicio de una de las filas, ¿sí? Y voy a declarar otro apuntador que va a apuntar al inicio de la otra fila, ¿sí? Y entonces noten cómo, si nada más tengo dos filas, entonces la primera fila es la fila 0, y el inicio de esa fila pues es la columna 0, ¿sí? Y la otra fila pues es la fila 1, y el inicio de esa fila pues es la columna 0. ¿Sí? Lo que estoy haciendo aquí en términos del dibujito, digamos, déjame lo pongo por acá, es que estoy declarando un apuntador, ¿sí? Diciendo que actual va a apuntar a la primera de la primera fila, ¿sí? Y previa va a apuntar a la primera de la segunda fila, ¿sí? Y entonces cuando yo hable de actual, en realidad me estoy refiriendo a esta parte, y cuando yo hable de previa, en realidad me estoy refiriendo a esta parte. ¿Ok? Muy bien. ¿Y ahora qué voy a hacer con eso? ¿Sí? Ya casi termino, solamente me falta un detalle. ¿Sí? Miren lo que voy a hacer acá. Entonces, déjenme... voy a poner el apuntador por este lado. ¿Sí? Entonces tengo actual y previa, técnicamente apuntan a la primera, ¿eh? O sea, nada más el hecho de que yo puse el letrerito por allá no significa que ahora apunten a otra cosa, no, apuntan para allá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, déjenme quitar esa cosa. Y acuérdense que aquí este es un caso base, le voy a poner aquí una C, y este es un caso base. ¿Okay? Digamos, el caso base de la de arriba no me interesa. El de la izquierda abajo es el que ahorita importa. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a imaginar esa cosa. Déjenme me bajo tantito. ¿Sí? Noten que el caso base lo primero que calcula es esta fila. ¿Sí? ¿Sí? Y noten que ahorita justamente estoy alineando esta actual con eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, noten que en la siguiente iteración, la que yo quiero calcular ya no es esa. O sea, en la siguiente iteración, cuando yo quiero subir, ¿sí? La que ya tenía calculada, digamos, déjame ver aquí, la voy a separar, ¿sí? O sea, la voy a separar. ¿Va? Y voy a tener, y esa ya nada más se voy a llamar así actual. Porque si no me va a costar un poquito de trabajo el dibujo. Déjame poner aquí actual y déjame poner aquí previo. ¿Sí? Y aunque técnicamente viven pegaditas, eso no importa mucho. Entonces déjame poner aquí esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que en verdad quiero hacer? Y ya la terminé de calcular. ¿Sí? Lo que ahora necesito, ¿sí?, es de alguna forma
Fíjese todo lo que en realidad necesitaría. Lo que necesitaría sería tener un espacio acá, ¿sí? Tener un espacio acá, pero que esta se vuelva la actual y esta se vuelva la previa, ¿sí? O sea, vista en términos de lo que yo quiero que ocurra, lo que yo quiero que ocurra es esa cosa, ¿sí? Ahora, y con eso calculo la verde. Ok, con eso calculo la verde. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso, técnicamente lo que yo quiero que ocurra aquí en la dramatización con el dibujo, es, ¿sí?, reutilizar este espacio porque ya no me sirve, ¿sí? Digamos, ponerlo en blanco, ¿sí? Este espacio ponerlo acá arriba, ¿sí? Y luego decir que esa es la actual, y entonces decir que esta es la previa, ¿sí? Pero como esta es la previa, la voy a dibujar en amarillo, ¿sí? Y luego esta la voy a poner en verde. ¿Ok? Ahí va el trucazo, ¿sí? El trucazo es este. Y ya. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta cosa? Muy simple, ¿sí? Muy simple. No vean esta cosa como que se están moviendo esas cositas. O sea, simplifíquese un poquito la visualización. Imagínense que tienen una que es esa cosa y que tienen otra que es esa cosa, ¿sí? Y que esta es la que era la fila 5, ¿sí? Y que esta es la que quieren calcular, que es la fila 4. ¿Ok? Ahora, entonces, imagínense que esta ya la tenían hecha y que esta la están calculando y ya terminaron. ¿Ok? Ahora, esta que tiene la fila 4 es la que quieren que sea la previa. Entonces, aquí hacen un intercambio de apuntadores, así. Ahora, esa va a ser la previa, ¿sí? Y como va a ser la previa, yo la voy a dibujar en amarillo, pero fíjese que justamente es mi propia fila, ¿sí? O sea, igual y no me conviene dibujarlo en amarillo, voy a usar otro color. Déjame regreso a esa parte, ¿sí? Voy a usar un color nuevo para que se vea un poquito más lo que va a pasar. Entonces, ahorita tenía la fila 5 calculada aquí en previa, ¿sí? Y de alguna manera calculé la fila 4 acá en actual, ¿sí? Y ahora lo que quiero decir es que esta va a ser la previa, ¿sí? Esa va a ser la previa. Esta va a ser la actual. Ahora, pero en la actual yo ya no quiero calcular la fila 5, ¿sí? Ni la 4. En la actual ahora yo quiero calcular la fila 3. Y entonces lo que estoy diciendo es que simplemente voy a reutilizar el espacio de la de acá abajo ahora para calcular la siguiente, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo ya terminé de calcular la fila 3? Y este va a ser el último ejemplito que voy a hacer aquí. ¿Qué pasa cuando yo ya terminé de calcular la fila 3? ¿Sí? Es decir, esta ya la tenía, ¿sí? Y esta es la que acabo de calcular. Ahora la siguiente que necesito calcular es la fila 2. ¿Sí? Es la siguiente que necesito calcular. Muy bien. Si esta ya la tengo y esta es la que me falta, ¿sí? ¿Cuál es la que ya no me sirve? La que ya no me sirve es esta, ¿sí? ¿Y cuál es la que sería mi previa? La que sería mi previa es esa, ¿sí? Eso lo que significa es que la que antes era mi actual ahora se vuelve mi previa, ¿sí? La que antes era la actual ahora se vuelve mi previa, la que necesito, la de la fila 3. Y el espacio para la siguiente fila yo lo puedo reutilizar con el otro arreglito, ¿sí? Y entonces ahora simplemente ¿sí? Estoy reutilizando memoria, ¿va? La que antes era mi actual se va a volver mi previa. Y la memoria que estaba usando para la previa ahora va a ser la memoria que voy a reciclar para la actual. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo ir subiendo una escalera? Pues más o menos, ¿sí? Aquí lo único que pasa es que esta es la que yo quería esta es la que estoy calculando y esta es la viejita, ¿sí? Pero ahora la que se va a volver la viejita es esta, ¿sí? La que se va a volver la viejita es esta y ahora esta va a ser la nueva, ¿sí? Pero entonces reutilizo el espacio de la de acá, ¿ok? Entonces, déjame nada más, lo vuelvo a decir una vez más. Esta ahorita es la que yo acabo de calcular. Esta es la viejita,
¿sí? La viejita y la que acabo de calcular. Pero conforme pasa el tiempo, la que acabo de calcular se vuelve la viejita, ¿sí? Y el espacio de la viejita, de la ex viejita, ahora va a ser el espacio que yo voy a usar para la nueva fila, ¿sí? Simplemente lo que estoy pasando es que estoy intercambiando el rol de la fila de arriba con la fila de abajo, ¿sí? Donde ahorita esta es la actual y esta es la previa, y termino de calcular esta, y ahora la que era la recién nacida ahora se va a volver la viejita, ¿sí? Y el espacio de la otra ahora yo la voy a usar para la otra fila que se me viene, ¿sí? Simplemente estoy haciendo este intercambio de etiquetas para reciclar la memoria, ¿va? Hay otros trucos, ¿sí? Hay otros trucos. Por ejemplo, si esta no les gustó para nada, otra forma de hacerlo, a mí es la que más me gusta, pero si ese truco barato no les gustó para nada, ¿sí? Una forma alternativa de hacer esto es seguir hablando de memoria de algo, ¿sí? Tal vez hasta les parezca mejor, pero a mí no me gusta tanto. O sea, aquí seguir hablando de memoria algo, memoria algo, memoria algo, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando están aquí calculando la I, ¿sí? Como en realidad nada más tienen dos, una cosa que pueden hacer aquí es aplicarle módulo 2, ¿sí? Módulo 2, módulo 2, módulo 2, y cuando estén hablando, y módulo 2, y cuando estén hablando de la otra, ¿sí? Cuando estén hablando de la otra, aquí lo que usan, déjenme quitarle los paréntesis porque aquí son innecesarios, ¿sí? Aquí de lo que hablan es de I más 1 módulo 2, ¿sí? Y entonces noten cómo el mismo truquito de quién es la que estoy calculando y quién es la viejita aplica, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ahorita la que están calculando es la 4, ¿sí? La fila 4, resulta que cuando estén calculando la fila 4, en realidad están usando la fila 0 de acá, porque 4 módulo 2 a 0. ¿Sí? Si están calculando la fila 4, en realidad están usando el espacio 0. Si calculan la fila 4, están usando el espacio 0. Si calculan la fila 4, están usando el espacio 0. ¿Sí? Y entonces la que tiene la fila viejita es la 5, pero 5 módulo 2 me da la otra, la 1. ¿Sí? Esta es mi propia fila, la 4, que termina usando el espacio 0. Y esta es la fila viejita, la 5, pero que termina usando el espacio 1. ¿Sí? Y resulta que cuando I cambia, este mismo jueguito modular vuelve a intercambiar los roles, pero ahora mediante aritmética de índices, ¿sí? La que antes era la 0 se vuelve la 1. La que antes, si antes estaban calculando sobre el espacio 0, ahora van a calcular sobre el espacio 1. Y si antes la viejita estaba en el espacio 1, ahora la que van a usar, van a reciclarla y la van a ver como la 0, ¿sí? En fin, a mí no me gusta mucho este truquito, pero igual funciona. Yo prefiero mucho este, ¿sí? Porque este truquito dice, bueno, tengo una fila actual que es la que estoy calculando, tengo la fila previa que es la que estoy calculando, la actual voy a guardar lo que me interesa, la actual voy a guardar lo que me interesa, la previa pues tenía algo, de lo cual yo necesito, y cada vez que yo avanzo en esta simulación, la que acabo de calcular ahora es la viejita. Y el espacio de la que era la viejita lo voy a reciclar para la nueva, ¿sí? Muy bien. Me falta imprimir el resultado, claro. No he dicho que ya acabé. Me falta imprimir, ¿sí? Aquí el último punto es, bueno, ¿y en dónde está el resultado? ¿Sí? ¿En dónde está el resultado? ¿El resultado está en actual de 0 o el resultado está en previa de 0? ¿Sí? El resultado está en previa de 0. ¿Sí? Y esa es una forma muy sencilla de ver. Hay una forma muy sencilla de verla, ¿sí? Cuando ustedes finalmente calcularon la última, aquí no sé qué tanto me puedo regresar, pero bueno. Cuando ustedes finalmente calcularon la última, ¿sí? Donde actual era esa y donde previa era esta, ¿sí? En la última actualización del for, se hizo ese intercambio de roles como para prepararse a lo que iba a ocurrir, ¿sí? Es decir, ahora la previa iba a ser esta
y ahora la actual iba a ser esta y yo me iba a imaginar que ahora la iba a usar por acá. La realidad es que esa ya no la voy a usar, ¿sí? Pero después de ese intercambio de roles, la última que calculé, que cuando la calculé todavía era la actual, ¿sí? Para cuando termine el for, la última que calculé se volvió la viejita, la previa, ¿sí? Y entonces lo único que falta ahí es imprimir ese printf. Bueno, imprimir ese entero con printf. ¿Ok? Muy bien. Y entonces esta es una forma de calcular la respuesta que se quiere únicamente con dos filas y no con una matriz completa. ¿Sí? Déjame ver nada más si estoy diciendo bien. Le asigno una digo que es actual, una digo que es la previa. Aquí calculo la actual usando la previa. Y aquí lo único que hago es invertir los roles para que la nueva se vuelva la viejita y que la viejita renazca como la nueva. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa. Ok. Ya tardó un poquito. A ver, aquí. Ahí ya está. Chin, le piqué. Bueno, aquí. Está bien. Ya está. ¿Sí? Aceptado. Entonces, este truquito de las filas ustedes lo pueden implementar de otra manera si no les gusta como me gusta verlo a mí. ¿Sí? Pero al final del día, la idea es justamente esta. Yo calculo una y ahora esa que acabo de calcular me sirve para calcular la siguiente, esa que calculé me sirve para calcular la siguiente. ¿Sí? Pero en realidad nada más necesito dos filas. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ya sea la forma que yo les platiqué o no, de alguna manera como nada más están usando dos filas, necesitan, mientras están usando mientras están llenando una, necesitan la otra, y en la siguiente etapa necesitan hacer un tipo de reciclado de memoria. ¿Sí? La fila que tiene datos que ya no les interesan, ahora esa memoria la reutilizan para la nueva fila que van a calcular. Y la fila que habían calculado hace ratito es la viejita de la siguiente etapa. ¿Sí? Pero bueno. Muy bien. ¿Dudas con esta cosa? Nada más quiero ver una cosa. De acá. ¿Qué vienen las notas para de este tema? Porque ya les voy a dejar tarea de promoción dinámica. Nada más quiero ver qué problemas ya quemé. Entonces, bajando por el árbol, interminable, ok. Muy bien. Al rato le pongo la página, pero la tarea que les voy a dejar de promoción dinámica va a ser esta. La voy a bueno, déjenme ver si sí va a ser esta. Espero que sí. Quiero ver si no lo resolví en el taller, en algún taller que vimos acá. Creo que sí lo resolví en el taller. Alexis, ¿estás conectado por ahí? Sí, lo resolví en el taller, entonces no puedo hacer esta, porque también Alonso la tiene. Tengo que pensar qué les voy a dejar. Sí, aparentemente ya quemé ese problema porque lo vi en un taller, y entonces ya está el video y el código de cómo resolverlo, y entonces no les puedo dejar este problema. Hubiera sido ese problema, pero les dejaré un problema parecido. Entonces lo tengo que pensar, demonios. En fin. ¿Sí? Nada más les comento, para la tarea que voy a dejar, ¿sí? Para la tarea que voy a dejar, van a necesitar aplicar programación dinámica. No va a salir con recursión con memorización, porque programación dinámica va a ser más rápido que recursión con... programación dinámica va a ser más rápido que recursión con memorización. Y entonces yo ahí voy a jugar un poquito con el tiempo para evitar que usen recursión con memorización, y además van a tener que reconstruir una solución. ¿Sí? No les voy a pedir que implementen la optimización de memoria. ¿Sí? Muy bien. ¿Ese no lo entendiste, Lalo? Bueno, ahorita si vuelven a ver el video, tal vez ya le entiendan. Sí, pero desafortunadamente no lo puedo quemar. Digo, ya lo quemé, no lo puedo dejar de tarea. Y el problema es que varios de estos problemas están algo complicados. Y bueno, ahí tengo que pensar que les dejo. Pero les voy a dejar uno donde tengan que reconstruir la solución. O sea que va a estar complicado. Muy bien, antes de terminar el tema de programación dinámica, déjenme ver cómo está la encuesta.
94% que el lunes y nada más un alma el viernes. Wow. Pues bueno, está bien. Quiero ver un último problema de promoción dinámica. Sí, este igual y no lo resuelva por completo, pero al menos lo quiero plantear. O sea, tal vez no llegue a la implementación, pero lo quiero plantear. ¿Sí? Multiplicación encadenada de matrices. Entonces déjame cerrar esta cosa. Demonios, quería usar este problema. Eso lo único que genera es más trabajo para mí porque ahora tengo que diseñar un problema nuevo. Pero ya no. Este. ¿Sí? Muy bien. Multiplicación encadenada de matrices. ¿Sí? Porque recuerdo que este problema también lo vi en un taller que di. Pero cuando ustedes tienen que multiplicar matrices, a veces el orden en el que lo hacen importa. ¿Sí? Digamos, acuérdense que para multiplicar matrices, ¿sí? Si esta tiene A filas y B columnas, ¿sí? Esta tiene que tener B filas, ¿sí? Y la cantidad de columnas que tenga pues no importa, lo que nos enseñan en complementos de matemáticas es que esta cosita tiene que coincidir, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si yo quiero multiplicar esta matriz de A por B por la otra matriz de B por C, ¿esto qué me genera? Esto me genera una matriz que es de A por C, ¿sí? Entonces, lo que nos enseñan en complementos de matemáticas es que esto tiene que coincidir, pero las dimensiones de la nueva matriz se vuelve esa cosita. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas multiplicaciones se necesitan para calcular la de aquí? ¿Sí? Lo que nos enseñan en complementos de matemáticas es que yo lo que tengo que hacer es tomar, por ejemplo, si tomo la primera fila y tomo la segunda columna, entonces lo que obtengo es el primer elemento de la primera fila, primera columna. ¿Sí? Y si, por ejemplo, ahora lo que hago es tomar igual la primera fila del de allá y tomar la segunda fila del de acá, digamos aquí voy a usar otro color. ¿Sí? Ahora el elemento que obtengo es el de acá. ¿Sí? O sea, que como que es un tipo de intersección. Si ustedes toman esta de un lado y esta del otro, entonces el que están calculando es este. ¿Sí? Es una cosa parecida. Entonces, por ejemplo, si ahora toman esta columna, ahora es el que están calculando es el de allá. ¿Sí? Pregunta: ¿cuántas multiplicaciones me toma calcular la matriz resultante completa? ¿Sí? Aquí lo único que tenemos que ver es lo siguiente. La matriz resultante tiene A por C elementos. ¿Ok? Pero resulta que cada elemento de la matriz resultante es, por ejemplo, aquí voy a poner números. Imagínense que acá tengo 1, 2 y 3, y acá tengo 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, resulta que el elemento que va aquí se puede calcular como 1 por 4 más 2 por 5 más 3 por 6. ¿Sí? Esto lo que quiere decir es cuántas multiplicaciones necesité. Digamos, en este ejemplo, 3, ¿no? Pero ¿qué tienen en común la cantidad de elementos que están aquí con la cantidad de elementos que están acá? Que son B. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que el total de multiplicaciones que se ejecutan en el algoritmo que nos enseñaron en complementos de matemáticas es si la matriz resultante va a tener A por C elementos y cada elemento te tomó B multiplicaciones, ¿sí? Entonces en total vas a necesitar ejecutar A por B por C multiplicaciones. ¿Sí? Una vez más, el tamaño de la matriz resultante es A por C, pero cada elemento requiere B multiplicaciones. Pues en total son A por B por C multiplicaciones. Para toda, ¿sí? Ya para todo, en total. ¿Ok? Muy bien. Digamos, esto lo deben saber porque lo vieron en complementos de matemáticas. Cómo multiplicar dos matrices sin morir en el intento.
y pasaron la materia, y no sé cuánto habrán sacado en la materia, pero al menos sé que la pasaron. ¿Sí? Ahora, el detalle es el siguiente. Imagínense que tienen una matriz de... Voy a poner varias. Digamos, voy a poner 3. Imagínense que tienen una matriz de 1 por 10 y tienen una matriz de 10 por 1 y tienen una matriz de 1 por 5. ¿Sí? ¿Cómo pueden multiplicar las 3 matrices? Resulta que hay 2 posibles órdenes. Un posible orden es primero multiplicar esas 2, lo cual se puede. ¿Sí? Y esto lo que me da como resultado es una matriz de 1 por 1. ¿Sí? Y luego a esa matriz de 1 por 1, digamos, la voy a poner acá, la voy a dibujar acá abajo. ¿Sí? Esa. Y luego a esa matriz de 1 por 1 finalmente ya la multiplican contra la otra que faltó. ¿Ok? Entonces, eso es un posible orden. Primero multiplico estas 2, esta me da esta, y ahora multiplico el resultado contra la otra. ¿Sí? Otro posible orden... por cierto, nada más déjenme ver una cosa. ¿Sí? Observen una cosa, que esto se vale porque una vez más quedó que la dimensión de acá es igual a la dimensión de acá. ¿Sí? Estoy suponiendo que siempre va a ocurrir ese fenómeno. ¿Va? Entonces aquí multipliqué estas 2, me dio una de 1 por 1, pero esa de 1 por 1 todavía sí se puede multiplicar por la de acá porque coincide esta dimensión con esta dimensión. ¿Va? Ahora, resulta que otro posible orden que también se vale es multiplicar primero esta por esta. ¿Sí? Si multiplico esta por esta, ¿qué obtengo acá como resultado? Obtengo como resultado, noten que sí se puede hacer esta multiplicación primero, ¿no? Por esa cosa. Obtengo como resultado una matriz que es de 10 por 5. ¿Sí? Y noten cómo esa matriz de 10 por 5 yo sí la puedo multiplicar por la otra porque una vez más coinciden las dimensiones. ¿Sí? Digamos, esto no es casualidad. ¿Sí? Eso no es casualidad. Ustedes siempre que tengan 3 matrices, o 4 matrices, o 5 matrices, ¿sí? Y les piden multiplicar todo, algo que tiene que cumplirse es que, por ejemplo, si este es de A por B, este tiene que ser de B por C. Y entonces este tiene que ser de C, o sea, tiene que comenzar con el mismo valor con el que terminó la otra, por lo que tú quieras. Pero entonces la otra tiene que ser de D por algo. ¿Sí? Y entonces resulta que no importa si primero multiplicas esta y luego lo que te dé contra la otra, ¿sí? O si primero, por ejemplo, multiplicas esta, ¿sí? Y luego lo que te da contra la otra, y luego lo que te da contra la otra, o si primero multiplicas esta, y luego lo que te da contra la otra, y luego ya la pones a pelear contra la primera, o si multiplicas esta primera y luego, por ejemplo, esta después, y luego ya multiplicas todo lo de acá contra todo lo de acá, siempre se puede hacer la multiplicación, ¿sí? Y de hecho da el mismo resultado. Ahora, el detalle es que aunque dé el mismo resultado, la cantidad de multiplicaciones totales que se hicieron puede diferir bastante, ¿sí? Por ejemplo, aquí déjenme poner la de 1 por 10, aquí déjenme poner la de 10 por 1, y aquí déjenme poner la de 1 por 1. ¿Sí? Y entonces, aquí hay 2 posibilidades. Una posibilidad es que yo primero multiplique estas y lo que me dé contra la otra. Y otra posibilidad es que primero multiplique estas y luego lo que me dé contra la otra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa en la solución roja? ¿Sí? Y ese contra la de acá. ¿Qué pasa en la solución roja? En la solución roja lo que pasa es que la multiplicación de las 2 primeras requiere 1 por 10 por 1 multiplicaciones. ¿Sí? Y genera una matriz de 1 por 1. ¿Sí? Entonces, si ustedes multiplican estas 2, esto se vale porque acá tienen 10 y acá tienen 10, pero las dimensiones de lo que resulta es una de 1 por 1. ¿Sí? Entonces, por un lado tienen, para multiplicar estas,
¿sí? Necesitan 1 por 10 por 1 multiplicaciones y generan una matriz de 1 por 1. ¿Y qué pasa cuando ya la ponen a pelear contra la otra? ¿Sí? Cuando ya ponen a pelear esta matriz que es de 1 por 1 contra la otra de 1 por 1, ¿sí? Lo que terminan obteniendo es una siguiente multiplicación que requiere 1 por 1 por 1 multiplicaciones, ¿sí? Y genera una matriz de 1 por 1. ¿Ok? En total, ¿cuántas multiplicaciones se hicieron? En total se hicieron 10, ¿sí? Aquí se hizo una, y entonces el total de multiplicaciones que hicieron para esa estrategia fue de 11 multiplicaciones. ¿Sí? Ahora lo que quiero hacer acá, déjame lo hago en otro paint. ¿Sí? Ahora lo que quiero hacer acá es la otra estrategia que es posible hacer. ¿Sí? La voy a llamar la estrategia azul. Y la estrategia azul es, en lugar de multiplicar las dos primeras matrices, lo que voy a multiplicar es las dos últimas matrices y luego lo que me da contra la primera. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si yo multiplico las dos últimas matrices, la cantidad de multiplicaciones que se tienen que hacer es de 10 por 1 por 1 multiplicaciones. ¿Sí? ¿Sí? Porque estoy poniendo multiplicar estas y esto coincide. Pero, ¿qué me genera? Me genera una matriz de 10 por 1 otra vez. ¿Sí? Es decir, la matriz que resulta de multiplicar esas dos me genera una matriz de 10 por 1. ¿Sí? Ahora, si esta matriz de 10 por 1 la pongo a pelear contra la otra, se vale, porque una vez más coinciden. ¿Sí? Pero entonces lo que estoy diciendo es multiplicar una matriz de 1 por 10 por una matriz de 10 por 1. Y entonces lo que tengo acá es que la siguiente multiplicación requiere 1 por 10 por 1 multiplicaciones. ¿Sí? Y me genera una matriz de 1 por 1. ¿Sí? O sea, no es coincidencia que aquí el último resultado me generaba una matriz de 1 por 1 y acá también. Eso no es coincidencia. ¿Sí? Eso tiene que pasar. Por ejemplo, cuando ustedes hacen A más B más C más D, etc., imagínense que son enteros. ¿Sí? Lo que nos enseñan en la primaria es que la suma es asociativa, es decir, que pueden ustedes sumar este con este, y luego 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 este con este, o que también pueden hacer, por ejemplo, este con este, y luego este contra lo de acá, y luego F contra lo de acá, y luego la suma de lo que queda. ¿Sí? La suma es asociativa. La multiplicación de matrices también es asociativa. ¿Sí? Aquí el detalle es que aunque la multiplicación de matrices es asociativa y no importe el orden en el que yo hago las cosas, me va a dar el mismo resultado. Está bien que no importe el orden, pero la cantidad de multiplicaciones que se van a hacer puede variar bastante. ¿Sí? La estrategia azul en este caso hizo 20 multiplicaciones. ¿Sí? Aquí el detalle es que dependiendo de las dimensiones de la matriz, a veces puede convenir hacer esta y a veces puede convenir hacer esta. ¿Va? Y entonces, ¿este problema de qué habla? Este problema dice, bueno, si tienes una matriz de F1 por C1 y la quieres multiplicar por una matriz de F2 por C2, se puede siempre y cuando C1 sea igual a F2. ¿Sí? Y lo que nos dicen aquí es cuántas multiplicaciones se necesitan para hacer eso. Y ahora, si tienes muchas matrices, ¿sí? Muchas matrices, y lo que quieres son multiplicarlas, ¿sí? O sea, imagínense que tienen una matriz M1 y la quieren multiplicar por una matriz M2, y la quieren multiplicar por una matriz M3, ¿sí? Y la quieren multiplicar por una matriz M4 y la quieren multiplicar por una matriz M5. No importa cómo hagan las multiplicaciones, al final obtendrán el resultado, pero la cantidad de multiplicaciones que se hacen empleando la estrategia de izquierda a derecha puede ser distinta de la cantidad de multiplicaciones que se hacen de derecha a izquierda. ¿Sí? Que multiplicaciones que se hacen, por ejemplo, en esta solución rara.
¿sí? Que puede ser distinto de la cantidad de multiplicaciones que se hacen aquí, ¿sí? etc, etc, etc. Entonces, van a obtener el mismo resultado, pero la cantidad de multiplicaciones puede diferir bastante. Escribe un programa que determine la cantidad total mínima de multiplicaciones que se necesitan, ¿sí? O sea, básicamente este problema lo que les piden es darme la parentización correcta con la que tengo que hacer los cálculos, ¿sí? Para hacer la menor cantidad de multiplicaciones posibles. ¿Sí? Este problema puede ser algo difícil de plantear porque todas las programaciones dinámicas que hemos visto hasta el momento, o casi todas, lo que intentan hacer es que hay un monito que va caminando, ¿sí? Y está viendo qué hace con esta cosa, y generalmente lo que hemos hecho con esta cosa es, por ejemplo, lo rechaza o lo acepta y luego el monito camina, ¿sí? Hacia el siguiente objeto, ¿sí? El problema es que estas programaciones lineales, ¿sí? Donde podemos ir tomando la decisión conforme vamos avanzando para resolver este problema, ¿sí? Porque este problema lo que nos pide es una parentización, ¿sí? Puede ser que el paréntesis óptimo más grande, bueno, que lo que me convenga es acá, ¿sí? Primero poner ese paréntesis y, por ejemplo, adentro, ¿cómo lo resuelvo? Lo resuelvo así, o sea, M2 por M3 y luego lo que da contra M4, o lo resuelvo así, ¿sí? Y, por ejemplo, ese no puede ser el paréntesis más externo porque falta por decidir si esto lo voy a hacer así o si esto lo voy a hacer así, ¿sí? ¿Cómo podemos plantear este problema? ¿Sí? Y este problema se plantea una vez más con programación dinámica, pero ya no es una programación dinámica de voy tomando decisiones así, porque aquí estoy hablando de paréntesis, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente plantearlo, ¿va? Digamos, déjenme hablar aquí para facilitar la situación, déjenme hablar aquí de una matriz M0, ¿sí? Entonces, imagínense que en el problema nos dan 6 matrices, que son M0, M1, M2, M3, M4, M5, y por supuesto que la hipotética matriz M6 pues no existe, ¿sí? La matriz M6 no existe. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es suponer que tenemos una recurrencia F, ¿sí? Donde me van a dar dos enteros, me van a dar el entero I y me van a dar el entero... No, esta la voy a llamar resuelve, ¿sí? Porque quiero usar una variable que se llama F, entonces no conviene que la llame F. Ok, voy a tener, voy a aumentar un poquito el tamaño de la letra, 32, ¿sí? Voy a tener una recurrencia que toma dos enteros, I y F, ¿sí? Y la primera pregunta es, ¿qué significa I y qué significa F? ¿Sí? I significa a partir de dónde tengo que multiplicar. Y F significa en dónde ya no tengo que multiplicar, ¿sí? Y en donde ya no tengo que multiplicar, aquí lo voy a usar como 6, ¿sí? Es decir, la llamada inicial que me interesa resolver, suponiendo que tengo 6 matrices, es la llamada inicial de 0,6, ¿sí? Es decir, yo lo que te estoy pidiendo es multiplicar todas estas matrices, desde la matriz 0 hasta la matriz 5, pero te voy a decir que las 6 ya no hay matriz, ¿sí? Básicamente eso. Más o menos como, ¿sí? Cuando ustedes tienen int rr, tienen una función int f, y alguien pasa un arreglo y alguien pasa una n. Generalmente, ¿qué es lo que pasa con la n? Generalmente pasan el tamaño del arreglo, ¿no? Si el arreglo tiene 6 elementos, pues entonces pasan n igual a 6. Pero ustedes de antemano saben que la posición 6 no existe. La última posición que existe es la 5, ¿sí? Es una idea muy parecida acá, ¿va? Entonces, por ejemplo, si yo quiero multiplicar la matriz M0 por M1 por M2 por M3 por M4 por M5, como la primera que quiero multiplicar incluye la 0, pues entonces paso 0 acá,
¿sí? Pero en lugar de pasar 5 acá voy a pasar 6, ¿okay? Diciendo aquí ya no hay matriz, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, esta recurrencia lo que me va a decir, lo que yo quiero que me devuelva es, queremos que la función devuelva el mínimo número de multiplicaciones que se requieren para multiplicar, ¿sí?, las matrices desde la I hasta la F-1. ¿Sí? Hasta la F-1. Entonces, por ejemplo, si me pasan aquí 6, yo sé que la última que existe en realidad es la 5. ¿Va? Ok. Entonces, esta llamada recursiva, bueno, esta llamada denota estos paréntesis. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Lo que voy a hacer acá es mediante recursión, mediante divide y vencerás, voy a intentar definir la estrategia. Oye, ¿será que lo que me conviene es multiplicar esas y luego multiplicar eso contra todo lo de allá? ¿O será que lo que más me conviene es multiplicar estas contra todo lo de acá? ¿O será que lo que más me conviene es multiplicar estas contra lo de acá? ¿O será que lo que más me conviene es multiplicar todo esto y luego ya solo contra el mundo la M5? ¿Sí? Entonces lo que quiero hacer es justamente eso. Y como no me queda claro cuál va a ser la mejor opción, literalmente voy a hacer todas las simulaciones. Voy a hacer la simulación donde primero resuelvo esa parte y luego todo lo de allá. Y voy a hacer la simulación donde primero resuelvo esta parte y luego todo lo de acá. Y la simulación donde primero resuelvo esta parte y luego todo lo de acá. Y la simulación donde primero resuelvo esta parte y luego todo lo de acá. ¿Sí? Eso lo voy a hacer. Ahora, ¿cuál sería el caso base de la recurrencia? El caso base de la recurrencia es... Imagínense que alguien me pide que yo voy a emplear esta estrategia. ¿Sí? M0 sola contra el mundo y primero voy a calcular lo de acá y luego ya que la calculé contra la pobre M0. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando yo haga divide y vencerás aquí? Cuando yo haga divide y vencerás voy a hacer un caso recursivo para acá y voy a hacer un caso recursivo para acá. Pero noten que estoy suponiendo que M0 literalmente se va a ir sola contra el mundo. Es decir, realmente M0 se tiene que esperar a que todas las de acá se multipliquen y ya que todas las de acá se multipliquen ya nos ponemos a pelear, ¿sí? Pero en particular el caso recursivo cuando nada más me pasan una matriz es un caso recursivo donde yo por mi cuenta no tengo ni siquiera contra qué pelear. Eso lo que significa, ¿sí?, en términos del código es que si f-i me da la cantidad de matrices que tengo en juego, ¿sí? Entonces, si f-i es menor o igual a 1, entonces la cantidad de multiplicaciones que necesito es 0. ¿Sí? Imagínense que no me dan matriz, o imagínense que nada más me dan una matriz. ¿Cuántas multiplicaciones necesito para multiplicar una matriz contra nadie? Pues ninguna multiplicación porque no tengo contra quién multiplicarlo. ¿Sí? ¿Va? Entonces, en la parte de divide y vencerás, justamente el caso base ocurre cuando quiero hacer esta simulación. ¿Sí? Recursión por acá, multiplícate, pues no tengo con qué multiplicarlo. Recursión por acá, multiplícate, aquí sí voy a tener con qué multiplicarme, pero el caso base es ese. ¿Sí? Y otro lugar donde va a aparecer el caso base es cuando yo decida que no, que estos de gandallas se van a multiplicar primero y luego contra la M5 que queda sola contra el mundo. Y entonces aquí se va a generar un caso base. ¿Ok? Porque la M5 pasa la recursión sola. Muy bien. Y entonces, si no tengo matriz o tengo nada más una, pues no tengo que hacer nada. Y si sí tengo matrices, por ejemplo en este caso, ¿sí? En este caso yo lo que les dije es que lo que iba a simular es justamente esto, ¿no? La primera llamada recursiva va a ser, bueno, la primera rama del divide y vencerás va a ser esta contra todos estos. La siguiente rama de la recursión, bueno, la siguiente etapa de divide y vencerás va a ser estas contra todas estas. La siguiente etapa de la recursión va a ser estas contra todas estas. La siguiente va a ser estas
estas contra todas estas. La última etapa va a ser estas contra esta y se acabó. ¿Sí? ¿Cómo puedo implementar eso? Muy sencillo. Lo que voy a suponer es que tengo una variable que se llama, por ejemplo, J. ¿Sí? Y la J me dice dónde estoy terminando el paréntesis para iniciar otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando J está acá, significa que yo voy a iniciar un paréntesis acá. Y eso lo que significa es que el paréntesis de atrás lo voy a terminar antes. ¿Sí? Entonces, cuando J valga 1, lo que significa es eso. ¿Sí? Cuando J valga 2, lo que significa es que lo que quiero hacer es esto por su lado, este por su lado y ese por su lado. Cuando J valga 3, lo que significa es que este por su lado y ese por su lado. Y cuando J valga 4, lo que significa es que este por su lado y ese por su lado. Y cuando J valga 5, lo que significa es este por su lado y ese por su lado. ¿Sí? Y entonces noten que el primer valor de J que tiene sentido es 1. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer acá es for int J igual a 1. ¿Sí? El de adelante de i. Noten que ahorita técnicamente i vale 0. ¿Sí? I vale 0. Entonces J va a empezar adelante de i, J menor que F, porque el último valor de J válido que yo voy a considerar es este. ¿Sí? Lo que significa es que la parentización va a ser todo lo de acá contra lo de acá. ¿Sí? Y si F está por acá, entonces noten que J se queda un pasito atrás. ¿Ok? Más J, ¿sí? Porque tengo que probar todas las posibles simulaciones. Más J. Y entonces voy a tener aquí una variable que voy a llamar res. ¿Sí? Y res. Digamos, aquí le voy a poner con un tipo de infinito. ¿Sí? Ahorita, si se fijan, no lo voy a implementar así con mucho cuidado. Pero lo que significa ese infinito es que bueno, yo tengo que encontrar una forma válida de hacer las multiplicaciones. Y no se vale decir que no voy a hacer nada y ya. ¿Sí? O sea, el decir que me pidieron multiplicar 5 matrices o 6 matrices y que yo por mis pistolas no voy a hacer nada, eso no se vale. ¿Sí? Entonces, el precio de no hacer nada es que me corten la cabeza. ¿Ah? Yo lo que voy a hacer acá es intentar encontrar la parentización óptima. ¿Sí? Y entonces, una parentización óptima, ¿sí? Yo me voy a quedar con el más chiquito de lo que ocurre. Una parentización óptima es que del lado izquierdo, ¿sí? Haga i, j, ¿sí? Y del lado derecho, de hecho aquí va a ser un pequeño problema, ¿sí? Y del lado derecho resuelva lo que me falta de la cosa. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ya casi terminamos. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá y ¿qué estoy haciendo acá? Digamos, déjenme usar dos colores, azul y verde. ¿Sí? Cuando la J esté por aquí, digamos, lo que estoy diciendo es que la parentización va a ser esta parte, hay que ver cuántas multiplicaciones necesito para hacerlas, y esta parte, ¿sí? Hay que ver cuántas multiplicaciones necesito para hacerlas. ¿Sí? De ahí salen estas dos llamadas recursivas. La llamada recursiva de resuélvelo de atrás y la llamada recursiva de resuélvelo de adelante. ¿Sí? ¿Cuántas multiplicaciones necesitas para resolver esto y cuántas multiplicaciones necesitas para resolver eso? ¿Sí? Muy bien. Pero además, independientemente de que yo ya resolví esta parte de alguna forma y yo ya resolví esta parte de alguna forma, se supone que estas multiplicaciones me dan por resultado una matriz y que estas multiplicaciones me dan por resultado otra matriz. ¿Sí? Y que entonces me faltan contar las multiplicaciones que se generan por, ahora sí, echarlas a pelear. ¿Sí? Y entonces lo que me falta por acá, ¿sí? Es un término que me diga, bueno, ¿y cuántas multiplicaciones, de qué tamaño, cuántas multiplicaciones se generan cuando ya pongo a pelear lo que salió del azul contra lo que salió de la verde? ¿Sí? Que en este caso, déjenme ponerlo rápido. ¿Sí? Aquí lo que necesito saber es cuánto es el número de filas de la matriz I, ¿sí? Por el número de
filas de la matriz J, ¿sí?, por el número de columnas de la matriz F-1, ¿sí? Y eso sería así. Y nada más déjenme terminar de explicarles por qué salió eso y terminamos. ¿Va? Muy sencillo, ¿sí? Cuando ustedes pongan a pelear todo lo de acá, la matriz resultante va a tener la misma cantidad de filas que M0. Cuando ustedes pongan a pelear todas hacia acá, la matriz resultante va a tener la misma cantidad de filas que M3. ¿Sí? Y ahora, una cosa que sé es que las matrices son compatibles. Eso quiere decir que la cantidad de filas de M3 es igual a la cantidad de columnas de lo que salió por acá. ¿Sí? Y además, una cosa que también sé es que la cantidad de columnas del resultado va a ser igual a la cantidad de columnas de la última de acá. ¿Sí? Eso lo que me dice es que las multiplicaciones que me faltan aquí, de hecho aquí me falta un paréntesis, es el número de filas de esta por el número de filas de la otra, por el número de columnas de la última. ¿Sí? Y entonces lo único que tengo que ver es qué parentización ahí es la que más me conviene y ya está. Pero si se fijan, aquí la toma de decisiones no fue que voy caminando y ya. Digamos, la J sí camina, pero la llamada recursiva es de un intervalo. ¿Sí? Esto es programación dinámica tipo intervalo. Mientras que todos los ejemplos previos que habíamos hecho era programación dinámica tipo lineal. Voy caminando y voy decidiendo. ¿Sí? Aquí no es una I que me dice cómo voy caminando. Aquí es una I y una F que me denotan un intervalo del problema. ¿Sí? El problema original es esto. Y yo lo que tengo que hacer es descomponerlo en intervalos. ¿Sí? Pero que minimicen lo que quiero hacer. ¿Va? Muy bien, con esto terminamos el tema de programación dinámica. Tengo que dejar una tarea. Esa tarea se las voy a dejar hoy. ¿Sí? Pero tengo que diseñarla. ¿Sí? Porque ya quemé el problema que quería dejarles. Y entonces se modo. ¿Va? ¿Dudas o comentarios antes de irnos? Entonces ganó que el lunes, ¿verdad? Sí, ganó que el lunes. Pues bueno, voy a mover el examen 3 para el lunes, pero eso quiere decir que el viernes tenemos clase. ¿Sí? Muy bien. Ah, por cierto, la tarea que les deje no va a ser de programación dinámica tipo intervalo. Sí, o sea, no. La programación que les deje va a ser programación lineal, de programación dinámica tipo voy caminando, voy decidiendo. Como todos los que hayamos hecho. ¿Ok? Muy bien. Pues bueno, si no hay más comentarios más que hay una lluvia de lagrimitas, nos estamos viendo. Cuídense y bye.